Askurukipan, takanitaki. Askurukipana yatachiri. Panaya Tichiri. Olik, Chiri. olik, callanta ñani, ¿ya? Vamos a empezar la clase. A ver, ¿qué hemos visto la última clase, anterior semana? ¿Recuerdan? Anota. Sufijos hemos empezado, ¿no? ¿Qué sufijos hemos visto? El cha. Ah, ya, el cha, ¿no? El primero, hay tres formas, los tres hemos visto. No, yo creo que debe ser el primero nomás. Ya Tichiri. Hemos Ya. hecho su ticha, su tichaña. Ese era el ejemplo que usted ha dado. Olik, olik, olik. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Mañana viernes igual vamos a pasar clases, ¿ya? Vamos a recuperar lo que hemos perdido, ¿ya? Pues mañana igual, al final igual voy a recordarles, ¿ya? Entonces, los sufijos, aclaramos un poco, se clasifican y en este caso lo estamos haciendo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho el sufijo cha, este cha es verbalizador, ¿no? Verbalizador. Ahora, ¿cuándo es verbalizador? Cuando a un sustantivo lo vuelve verbo, ¿ya? Lo vuelve verbo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Suti es nombre. Esto no es un verbo, ¿ya? No es un verbo. Suti es nombre, ¿eh? Es un sustantivo. No, ¿eh? Ahora, si le pongo el sufijo cha, esto ya lo vuelve verbo. Entonces, para que sea verbo, agregamos el sufijo ña, ¿no ve? Entonces, ahí está el cha y agregamos el sufijo ña. Ahora ya es un verbo. Entonces, esto ya no es nombre, sino es nombrar, ¿no ve? ¿Sí? Nombrar, apodar, ¿no? O sea, diferentes denominaciones o diferentes significados de acuerdo al contexto. ¿Está claro? ¿Sí ha entendido? Sí, saya Tichiri. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, colque, ¿qué es colque? Dinero. Plata. Dinero, ¿no ve? Plata. Dinero. Ahora aquí le pongo el cha y como es verbalizador pongo la ña, colque chaña. ¿Qué significa ahora? Hacer plata. Hacer plata Hacer o puede dinero. ser Hacer. ahorrar, por ejemplo, ¿Dar ¿no? dinero? Ahorrar, eh, juntar dinero, hacer dinero. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? ¿Muy así? Hanata Muy kajalmi. así. Muy así. Ya, entonces a esto ya van a conjugar ustedes, ¿no? Ahora, porque como es verbo, esto ya pueden conjugar como verbo, ¿no ves? ¿Sí o no? Naya Sí, sa. sutichayata, ¿no ve? Más sutichayata, ¿no ve? Jupa sutichana, jiwasa sutichayata, ¿no ve? Entonces ya conjugan como verbo, pero suti como tal no se puede conjugar porque no es verbo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, sa, muy así. Malik. Esto ya hemos visto. Entonces, este otro es otra variante, igual es sufijo cha, pero esto es mixto. ¿Ya? Mixto. Además, esto es interrogativo. ¿Ya? Interrogativo. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, ejemplo clásico. Uta. ¿Qué es uta? Casa. Casa. Casa, ¿no ven? Casa, muy bien. Mm. Ahora pongo utacha. Utacha. El que te echa. Te echas. Voy a hacer casa. No, en este caso es pregunta. Utacha, ¿no? Tu casa. ¿Es casa? Sería, es casa. Cha. ¿Eh? Otro. Jupa, ¿qué es jupa? Él. Jupacha, Es Él, ¿eh? él. Sí. Él. ¿es él? O, ¿no ve? Es él sería, ¿no ve? O es él ya, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, esto va a cumplir como un interrogativo.
¿Está claro? ¿Se entiende? Ujú. Lo vuelve en pregunta. Puede ser cualquier sustantivo, lo vuelve en pregunta. Por ejemplo, no sé, a ver. Warmi macha, ¿no ve? Chacha macha, ¿no ve? Pisi macha, cañascu macha, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hanati? Mm. Ujú. ¿Sí? Vamos a decir, Tanich kun jamás, a ver. Arsunipam. Amo Yasir Hama. Conozco Yoshi. Ya. Profesor, ese sería como interrogante y a la vez como duda. Ah, sí. Sería como duda. Ujú. Warmi Machan. Interrogante y como duda, ¿no? Así es, sí. Sí lo entiendo yo. Sí. Ahora, ahora esto específicamente, Utacha, ¿no ve? Es casano, ¿ve? Entonces, es una pregunta, pero es, ¿cuándo puedo yo dudar? ¿Cuándo yo puedo decir? Por ejemplo, voy a conjugar aquí, ¿ya? Con uta. Uta, utama, ¿qué es utama? Tu casa. Casa. Tu casa. Tu Tu casa, casa. ¿no ve? Utamacha, ¿no ve? Ah, Es ahí está, casa. mejor, ¿no ve? Entonces, utachan creo que Casa. no va, ¿no? Pero como ejemplo va, ¿no? Entonces, no creo que yo confunda, pues, una casa con otra cosa, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí con sufijo maya, ¿no? Entonces, no sé, estamos caminando y dice, aquí me voy a quedar, ¿no? Entonces veo una casa y yo le pregunto, ¿no? ¿Es tu casa, no? ¿No ve? Utamacha. Sí, Utamacha, ¿no ve? ¿Ya? Eso es en lo que es el sufijo cha, en mixto interrogativo, pero este interrogativo es em, como duda, ¿no ve? Ahora hay otra variante del sufijo cha, esto sí es de duda, ¿ya? Entonces, a esto se le conoce como, esto es un sufijo verbal primero, ¿no? Verbal. Entonces, esto es de duda específicamente. Entonces, se le conoce como dubitativo, ¿ya? Dubitativo. Ah, a ver, pero para que sea dubitativo, este sufijo cha tiene que conjugar con otro sufijo. Ejemplo, a ver, ¿qué puede decir? Saraña. En este caso, verbo raíz sería, ¿no? Sara. Ahora, aquí lo vamos a conjugar con, lo voy a cambiar, ¿ya? El color. Aquí mismo. Ahí está, ¿ve? Sarasma. Ahora aquí voy a conjugar el cha. Sarasma cha. Ahora esto es una afirmación. Por lo tanto, lo voy a agregar el sufijo wa. Sarasma chawa. ¿Qué significa? Puedes ir. Está en primera persona. Ah. Parece que voy a ir. Eso, ¿no? Parece que voy a ir. ¿No ven? Ahora, ¿por qué es dubitativo? Porque aquí no estoy seguro si voy a ir o no voy a ir, sino estoy dudando. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero tiene que tener siempre estos sufijos por delante, ¿no? Para que sea dubitativo, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar otro, ¿no? A ver qué podría hacer. Tocoño, tocoño, ¿no? Entonces, toco, ¿no? Raíz. Tocosma yawa. ¿Qué estoy diciendo? Parece que voy a bailar. Eso, parece que voy a
bailar, ¿no ve? Estoy dudando, ¿sí? Eso es este dubitativo, pero recuerden, siempre se va a conjugar después de este sufijo, ¿ya? Hanahaya, y además es afirmativo, entonces vamos a poner sufijo wa. Walekit, amuesit, tanich, kun hamas, a ver, alsone, pam. Hanati, hanicham. Yo no he entendido por qué el SMA significa primera persona. Ah, no es primera persona, pero todas estas conjugaciones estamos haciendo en primera persona. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Tocucha. Solo que acá en Perú la variante es diferente que ya de Chile. Tocucha, ¿Cómo hacen? A ver. tocucha. Nada más. Ah, ya. Pero igual se maneja aquí en Bolivia eso, ¿no? Claro, sí, sí, más o menos. Por ahí Tokchi, nomás. ¿no ve? Ajá, Sí, entonces igual se maneja. ya. ¿Ya? Pero estoy seguro igual se debe manejar en Perú. ¿Ya? Entonces la duda se puede manejar de diferentes formas o se expresa de diferentes formas. ¿Ya? Ya. Tokchi, ¿no? Tocos macha. Y Tokos a ti, macha. Siri, Ella sería el ¿cómo Tocos sería? macha. primero, ¿no? Y ¿Perdón? a Puedes ti, bailar. Siri, ¿Sí? ¿cómo sería decir parece que vas a bailar? Tokos macha tawa, ¿no? Ah, ya no puedo. Y aquí ya tiene que Y, conjugar, ¿no ve? y decir parece que va la otra persona a bailar. Tokos macha ni wa. Ya, para eso me sí. ¿Ya? Esto ya lo conjugan nomás, como hemos aprendido. Porque esto es verbal, ¿no ve? Entonces, saraña es verbo, tocoña es verbo, ¿no ve? ¿El SMA qué significa? En este caso simplemente está cumpliendo como un complemento para que sea dubitativo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Kanate, Hanicha, kun hamasa. ¿Más? ¿Vamos a decir? El silencio dice que sí o dice que no. A ver. Ya. Entonces, vamos a decir que está todo claro, ¿ya? Ahora, otro sufijo. Este sufijo es el sufijo chapa, ¿ya? Como se dan de cuenta, estamos yendo en orden alfabético, ¿ya? Chapa. Este chapa es un sufijo nominal, ¿ya? Nominal. Como es nominal, además, esto significa de espacio, ¿ya? De espacio. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el cauqui, ¿no? ¿Qué significa cauqui? ¿Dónde? 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 ¿No ve? A esto ¿Dónde? le agrego, entonces, ¿dónde, no? Cauqui chapa. ¿Qué significa ahora? ¿Por ¿En qué dónde? lugar, más o menos, no? ¿Ya qué lugar? Pero esto, cauqui, es pronombre interrogativo, ¿no ve? Entonces, para que sea pregunta como tal, ¿qué le falta aquí? Esto es pronombre interrogativo. ¿Qué le falta para que sea pregunta? ¿Qué le falta para que sea pregunta?
¿cierto? Se han olvidado, ¿no? Hemos dicho todos los pronombres interrogativos para que sean pregunta deben conjugarse con el sufijo sa, ¿no ve? Ahora ya es esto pregunta, ¿no ve? Cauquicha casa, ¿no ve? Esto sí es pregunta. ¿Qué significa ahora? ¿Qué lugar es, no ve? ¿O dónde es, no ve? ¿Qué lugares? Puede ser. ¿Dónde es? ¿No ve? ¿Está claro? ¿Se ha entendido este ejemplo? Soy este. ¿Ya? Entonces aquí estamos agregando el chapa, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo. A ver. Uta, ¿no ve? Esto es casa, ¿no ve? Ahora pongo uta chaka. ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy diciendo? Uta chaka. ¿Qué casa? Por la casa, más o menos, ¿no? Por la casa, por ejemplo, yo puedo conjugar, ¿no? Vamos, no sé, al río, ¿no? Pero por mi casa, ¿no? O sea, quiero llevarme, no sé, mis cosas, ¿no? Para bañarme, ¿no? Uta chak sarañani, ¿no ve? Entonces, esto uta chaka es por la casa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Claro, aquí para que se entienda mejor habría que conjugar, ¿no ve? Como decía, por ejemplo, utaja, esto es mi casa, ¿no ve? Sí, casa. Sí. Entonces aquí pongo utaj chak, utaj chak, utaj chaka, sara, Ya. yani, amsuma. ¿Qué estoy diciendo? Vamos por mi casa. Vaya, iremos por mi casa, por favor. Eso, ¿no? Iremos por mi casa, por favor, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuál quita Nietzsche? Es como una aplicación, ¿no? Ahí está el chak. ¿Ya? La ¿Está variante, claro? la ¿Se variante, entiende? sí, se entiende. Entonces, ¿ah? La variante en Perú con checa, en variante Perú es checa, utak checa, sarañán. Ah, ya, podría ser, ¿sí? Ujú. A ver, otro, este también es un ejemplo clásico, a ver. Ah, checa, ¿qué es checa? Izquierda. Izquierda. Izquierdo, zurdo, ¿no ve? Checa. Ah, por ejemplo, checa, checa, chaca. ¿Qué es checa, chaca? Izquierdo. Por izquierdo, ¿no ve? O por el lado izquierdo, ¿no ve? ¿Cómo es el espacio? ¿Ve? Por ejemplo, esto se puede conjugar, ¿no? Por ejemplo, nos estamos caminando en la calle, ¿no? Entonces, yo puedo decir checa, chaca, chaca, sarañani. ¿Qué estoy diciendo? Vamos por la Y izquierda. iremos por el lado izquierdo. Eso, ¿no? Entonces, iremos por lado izquierdo. Izquierdo. ¿No ve? Wale que haya, amu ya se haya, han dicho. Vamos, aquí voy a decir. A ver, Jumanak Michael Taphamcha. A ver, escriban un ejemplo con esto. Tu kuya aptat, kitis ulyara ni mo ni.
Kitis tukuyi. Kitis tukuyi. Ullaranepam. ¿No? ¿Nadie ha hecho? Asquirukipan yatichiri. Esquiruquipan, Ullaca, Ullaranim. Una pregunta es, ¿Cauquicha Ah, casa utamaja? ok. Cauquicha caso tamaj. Waliki pone otro ejemplo. Naya uyatani yatichiri. A ver, Santos, Ullaranim. Sí, marca chacas rañani. Ok, Waliki. Stimpis. Katuchaca, no sé. Ocachaca, Jahuirchaca. Refiere a un lugar, ¿no ve? Un espacio, ¿no ve? ¿Ya? Tienen que escribir, ¿ya? Ejemplo, Yatichiri. A ver, Edgar. Marcachacawa Purini. Ok, Walik, por el pueblo va a llegar, ¿no ve? Mm, Muy bien, ese es un típico, ¿no? Por ejemplo, en el campo, las casas no están en el pueblo, generalmente están alejadas, ¿no ve? Entonces el sí. camino pasa, entonces puede haber un lugar donde sea directo, ¿no? Para la casa, pero puede haber otra parada en el cual es por el pueblo, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a venir? Ah, por el pueblo va a llegar, ¿no ve? Marca Chacapurín, ¿no ve? O por Chicapurín, ¿eh? ¿Ya? Walik, eso es el sufijo chaca. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, van a escribir en casa, Yatichiri. van a practicar siempre, ¿ya? Eso es importante. Ahora, si se olvidan, no les va a ir muy bien con el Aymara, ¿ya? Es como cualquier otro idioma, ¿no? Cualquier idioma siempre tienen que practicar, ¿ya? Siguiente sufijo. Yatichiri, ¿puedo leer el mío? Perdón, A estaba ver, con... Yaranim. Cauquichac yatichan utamaj. No se comprende. A ver, vamos a escribir. Cauquichaca yatichan utamaj. Oki, Okichaka, Yatichan, Utama, Tamaja. ¿Ya? Ahora, ¿qué le falta aquí? Solamente le falta un sufijo. Cauquichacasa yatichan utamaj. Ok, Sí, exacto. ya, vale. Bien, ahora, Yatichiri, sí, Jawir chacas arañani, ¿está bien? vale que pone por el río vamos, ¿no ve? Sí, paisuma. Ya, por ejemplo, en el río se hace la tunta, ¿no? Jawir chak Licenciado, sarañani, tunt uñasoñani, ¿no ve? Vamos por el río, vamos a ver la tunta, ¿no ve? Ya, siguiente, Hitis Ullareñmoni. Edgar Eras, ¿quién era? ¿Quién quería participar? Hola, ¿me escuchan? licenciado, Waliscas Patacama, A ver. Cupiche Caro, Sartañani. Ay, Cupichaca Sartañani, ¿ya? Warmichiqa sarañani. Ya, vale, que escribir, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Uca, ¿qué es Uca? Voy a poner este ejemplo. ¿Qué es Aquello, ¿no? Uca? O esto. Eso, ¿no ve? Eso. Ucacha, taro,
Uskum, ¿qué estoy diciendo? Ponlo en ese lugar. Este es ru, ¿no ve? Ah, ¿no ve? Pon en ese lugar, ¿no ve? Estoy direccionando, ¿no ve? ¿Sí? Entonces puede haber varios ejemplos. Siempre se va a referir a un espacio, a un lugar, ¿ya? Walik. ¿Amuy ya? ¿Kanaga ya? Hichakucho. Ya acá sufijo. Sufijo chi. Esto sufijo es nominal y esto es diminutivo, ¿ya? Esto es diminutivo. A este diminutivo, además se le conoce diminutivo fútil, ¿ya? Fútil. ¿No? Ahora, ¿cómo se conjuga este, no? Por ejemplo, como es diminutivo, entonces lo vuelve, ¿cómo hacemos en castellano? Por ejemplo, decimos hermano, entonces diminutivo sería hermanito, ¿no ve? ¿Sí? Papá, diminutivo sería papito, ¿no ve? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, esto es un diminutivo fútil, porque van a ver, existen varios diminutivos, ¿ya? Hay varios diminutivos, entonces, esto es uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, voy a colocar, a ver, ¿qué puedo decir? Este es muy común, por ejemplo, en animales, ¿no? Por ejemplo, orco. ¿Qué es orco? Macho. Macho, ¿no ve? ¿Sí? ¿Sí o no? Gisa. ¿Ya? Ahora pongo orcochi. ¿Qué le estoy diciendo? Chito. Es Machito. macho. Varonil. Ah, ya. Podría tener otro sentido, por ejemplo, si yo digo orcochi, entonces ya varonil, pero esto ya es en otro contexto, ¿no? Generalmente se les dice a mujercitas, ¿no? Orcochi, ¿no? ¿No ve? Cuando se les dice eso a las mujercitas, cuando tienen comportamientos, cuando, no sé, pues, ¿no? O sea, pero hoy en día eso Varonil. sí ya sería bien refutado, ¿no? O sea, estamos en esto, en otros tiempos, ¿no? Pero antes las mujeres tenían un rol en una sociedad, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, no sé si jugaba balón, digamos, ¿no? Entonces, orcochi, ¿no? Las mujeres, porque no podían jugar. No sé, o tocaba algún instrumento, orcochi, ¿no ve? Pero ese sería otro contexto, ¿ya? Entonces, en este caso, orcochi está como machito, ¿ya? ¿Está claro? Ahora voy a poner otro, ¿no? Este siempre me hace recuerdo. Pacochi, o Paco, ¿qué es Paco? O Paco. Paco, ¿qué es Paco? Rubio. Rubio, ¿sí? Paco. Ahora le pongo el chi, Pacochi. ¿Qué estoy diciendo? Rubito. Algo, ¿no? Como rubiecito, ¿no? Pacochi. ¿Se entiende? A ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué podría ser? Yatichiri, además, este pacochi me recuerda a una danza que se baila, danza de pacochis, ¿no? Sería referido más o menos así también. Sí, pero Pacochi creo que es un animal, ¿no ve? No, es una danza de rubios, se danza, De rubios es. sí. Ah, ya. Sí, eso sería entonces. Por ejemplo, a los extranjeros generalmente se dice Pacochi, ¿no? ¿Ya? Que sus cabellos son rubios, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mejor forma, o sea, la forma cariñosa, amistable de decir Paco, sería Pacochi, ¿no? Paco, ¿no? Medio que no, bien tosco, ¿no ve? Pues Pacochi es como algo dulce, ¿no? Es como decía, ¿no? Hermano, hermanito, ¿no ve? Papá, papito, ¿no ve? Entonces, eso es diminutivo, ¿ya? Ah, ¿qué más? A ver, un ejemplo.
A ver, diminutivo. Disculpe, ¿cómo se escribiría hermanito en todo caso? Ya, pero creo que no va con esta. A ver, Sulka o Sulka Gila es hermanito, ¿no ve? Entonces no puede decir Hilachi, ¿no? Entonces utilizamos otro diminutivo. Ya, recuerden, hay otros diminutivos. Este es uno de ellos, ya, nada más. ¿Ya? Entonces se va a utilizar en ciertas circunstancias, ciertas palabras nada más. No va a conjugar con todo, ¿ya? Ok. Está claro, ¿no ve? Hanati, Hanicha, Kunhamasa. Hanawa. Ya. Ahora, vamos a seguir con este, no con esto, sino variante de este sufijo chi. Entonces, cuando digo variante, o sea, este sufijo es el mismo, pero en una circunstancia significa otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sufijo chi también puede ser nominal, en esto ya hemos dicho nominal, así está bien, nominal, pero esto va a ser extremativo, extremativo. ¿Qué significa esto? A ver, por eso, a ver. Munaña, ¿qué es munaña? Querer. Querer, ¿no ve? ¿Sí? Querer. Eso es munaña, ¿no ve? Querer. Ahora conjugo esto, ¿no? Munaña. ¿Qué es munaña? Perdón, ya les hice pregunta esto, munaña, ¿no? Ahora lo voy a conjugar con este sufijo chi. Munachi, ¿qué es ahora esto? Mm, Y hace ¿Querer? querer más o menos así. Que quiere todo. ¿Qué quiere todo eso? Ambicioso. ¿No Warmi ve? Munachi, por ejemplo. Guarmi munachi. Por ejemplo, hay unos amuletos, ¿no ve? Los munachi, ¿no ve? Mm, ¿Han escuchado? Sí. ¿Sí? Pues, ¿qué es munachi? Es ambicioso. Entonces, por ejemplo, hay munachi para todo, ¿no ve? Entonces, yo quiero tener más plata, ¿no ve? Es munachi, cualquier munachi, ¿no ve? ¿Me dejo ver? ¿Me entender? Ujú, sí. ¿Ya? Entonces, eso es extremativo. Entonces, lo normal sería querer, ¿no ve? Ahora, munachi, estamos exagerando. ¿Está claro? ¿Ya? Munachi. Entonces, esto voy a decir ambicioso. ¿Ya? Ambicioso. Otro. Lam caña. ¿Qué es lam caña? Agarrar. Tocar. Hurgar, ¿no? Lam caña. Hurgar. Ahora, aquí también le conjugo con el sufijo chi. Lam cachi. ¿Qué estoy diciendo? Mm, ¿A mm, quién se le dice lam cachi? Jupajuali lam cachi. Dicen. Lentos. A los lentos, ¿no ve? Cuando están haciendo así, despacio, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no ve? Por ejemplo, hace algunos años trabajaba como costurero y hay algunos que cosían así, grave, ¿no? Con la máquina. Pero hay otros que hacían despacio, ¿no? Entonces, Yamkachi sería al que hace despacio, ¿no ve? Entonces, no sé, lerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, son extremos. ¿Está claro? Hanat, Hanich, Kunhamasa, Kanas Amoyasiti, Kiyatichiri. Sí, está claro. ya, Walik. Ahora, otro sufijo, igual, chi, ¿ya? Sufijo, chi. Ahora, este chi ya es un poco variante, ¿no? Con dieris, ¿ya? Chi. Esto ya es un sufijo mixto, se le conoce. Además, esto es hipotético. Sufijo mixto hipotético. Ejemplo.
Jupa, ¿qué es jupa? Él. 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 Él o ella. Y aquí le pongo jupachi. ¿Qué estoy diciendo? Él. Quizás será? o tal vez es él o ella, ¿no ve? ¿Sí o no? También puede ser, debe ser él. O también debe ser él o ella, ¿no ve? ¿Puede ser él? Puede ser él, eso, ¿no? Entonces, esto ya va a depender un poco, ¿no? O sea, la interpretación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy en mi casa y a lo lejos viene una persona, ¿no? Entonces, parece que es mi mamá, ¿no? Mamá Hachi, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Tal vez. Tal vez es mi mamá, ¿no ve? ¿Ya? Cachi. Hanati, Hanicha, Kanawa. ¿ya? Ya. Ya, karaki. Seguimos con el sufijo chi. Chi. Este sufijo es verbal y hipotético también. Hipotético. Entonces, verbal ya sabemos que lo vuelve verbo a sustantivos. Ejemplo. Un sustantivo, a ver, clásico. Ukama, ¿qué es ukama? Así Así es. es. Así, ¿no ve? Ukama, así. Entonces, ukama no es verbo, ¿no ve? ¿Sí o no? No es. No. ¿Ya? Ahora, aquí para conjugar, lo vamos a poner diéresis en la última vocal, ¿ya? A la A le pongo diéresis y le agrego el chi. Ukamachi, aquí puede decir ni, otro sufijo, ¿no? Entonces, en este momento me estoy concentrando en este sufijo, ¿ya? Ukamachi ni. Estoy haciendo una afirmación, ¿no ve? Así será, ¿no ve? Otro ejemplo, a ver, para que se entienda mejor. Hana, ¿qué es Hana? Claridad. Claro. Claro, claridad, ¿no ve? Hana. Entonces colocamos igual diéresis en la última vocal. Hana, chini. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo ahora? Claro será, pues, dice. ¿Qué Ok, es claro? claro será. Será, pues, ¿no? Claro será, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, estamos vendiendo una vaquita, ¿no? Entonces, estamos pidiendo, no sé, 5,000 y él nos oferta, no sé, 4,500, ¿no? Queremos vender ya, no importa, ¿no? Kanachini, apasmay, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Harat, Hanich, kun hamakis. Lista. Kanawa. Walik. Ukaka michuro. Humanaka keltani patao, ¿ya? Van a seguir escribiendo ejemplos, van a seguir buscando, ¿ya? Walik, harure kisñan, ¿ya? Para los que han entrado tarde, hemos dicho mañana viernes vamos a recuperar también la clase, ¿ya? Entonces, igual a las 6 de la mañana empezamos, ¿ya? Walikit, Waliki, escribe tu chile. Walikiwa. ¿ya? Walikiwa. Harure kisñan, walik para pat, Wali, Kisin wali. kama. kisin kama, Karur patini, kama Kisin ya kamay, karur harur kam, kamay harur kam. chiri. Karor kama yatichiri.